Perfecto, bueno, buenas tardes nuevamente. En este breve tiempo que vamos a compartir, vamos a conversar sobre algunos aspectos básicos, tanto teóricos como prácticos, de lo que tiene que ver con el ámbito de estudio de cara a una planificación territorial y el tema de las escalas. Hemos tratado de que, a pesar de que son conceptos básicos que son conocidos por muchos de nosotros, sean de una forma que podamos contextualizarlo a la República Dominicana, que va a ser, al final de cuentas, el territorio que intentaremos abordar en la parte práctica de este ejercicio que estamos haciendo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es hacer un recorrido con algunos, identificando, definiendo, conversando un poco, muy resumidamente, sobre lo que son las unidades territoriales de planificación en el contexto dominicano. Y vamos a ver cómo eso se relaciona con el concepto escala, en la perspectiva del ordenamiento, pero también en la perspectiva práctica, a partir de la lectura cartográfica. Bueno, sin más de introducción, vamos a entrar en materia. Básicamente, cuando hablamos de unidades territoriales, son estas divisiones que nosotros estamos acostumbrados, incluso en el lenguaje coloquial, a nombrar, que escuchamos constantemente en las noticias, que escuchamos de parte de los tomadores de decisiones y el Estado y en distintos otros ámbitos, que se refieren a porciones de territorio que están definidas con un nombre y que se utilizan básicamente desde la perspectiva de su definición a partir de lo que o sea, se justifica su concreción, su realización para poder lograr su gestión. Estamos hablando de que cada vez que escuchamos la palabra barrio, la palabra provincia, la palabra municipio, nombres comunes en el ámbito en que nos movemos, estamos hablando básicamente de unidades territoriales. Entonces, son herramientas de operación para tomadores de decisiones para poder abarcar el territorio de una forma lógica, de una forma estratégica. Y se definen a partir de ciertos criterios, de los cuales vamos a nombrar algunos para que nos tomemos en cuenta. Imaginemos nosotros siendo presidentes de una república, como República Dominicana, o siendo las personas responsables de esta identificación de estas porciones de espacio en el territorio, lo que buscan al momento de definir una provincia, un municipio, un barrio, son criterios como la identidad, el reconocimiento de los valores que definen ese lugar o esos lugares, y la unidad que identifica a esa porción de territorio. ¿Cuáles son los usos en la realidad, en lo concreto, que se le dan a estas divisiones o unidades territoriales? Bueno, se utilizan para implementar planes y políticas, que es precisamente una conexión a lo que conversábamos en el tema dado ayer, ¿no? Estamos hablando también de que permiten hacer un ordenamiento, permiten organizar, permiten una gestión, una administración, una distribución equitativa, democrática y coherente de recursos según las posibilidades de cada zona. Y no por último, menos importante, pero entre otras más, también permiten un control, una posibilidad mayor de participación. Cada vez que hacemos una subdivisión de una unidad territorial, estamos abarcando menor población, por lo tanto la gestión de una participación ciudadana se hace más sencilla. Entonces, si vamos a ver, así a grosso modo, lo que son aplicados a República Dominicana, estas unidades territoriales, debemos empezar por lo que son las macrorregiones y regiones. Estamos muy familiarizados sobre todo con las macrorregiones, que son las unidades administrativas espaciales también más grandes dentro del ámbito nacional. Y se emplea, como dice aquí, las labores para la planificación del Estado. Estas tienen una subdivisión en 10 regiones identificadas a la derecha, en la imagen que pueden ver en su pantalla.
Estas regiones y macroregiones básicamente lo que intentan es descentralizar la administración y las funciones públicas del Estado. O sea, no abarcar el territorio completo nacional como una sola unidad, sino permitir de forma estratégica subdividirla y descentralizar esa administración y gestión. También dinamizan el desarrollo de cada una de esas macroregiones y regiones, garantizan la participación de la comunidad, como hablamos. A medida que podamos segmentar el territorio para su estudio, para su gestión, se facilita también la gestión de la participación. Y garantizan la continuidad de la gestión de la función pública. O sea, entiéndase que permiten que los lineamientos a nivel nacional puedan ser ejecutados de una forma más práctica al momento de hacer la división en estas regiones. Cuando seguimos indagando en lo que son las unidades territoriales, nos damos cuenta que estas 3 macroregiones se han convertido en 10 regiones a nivel nacional, que la vimos divididas en la imagen pasada. Ahora vamos a mirarla de forma integral. Y esa es la forma que están organizadas esas 10. Tienen mucho que ver en su forma de definición con lo que son su disposición en el territorio, la historia de estas regiones, la identificación de parte de los pobladores, de la población que vive allí, la unidad, la forma en que se articulan y también temas como el paisaje, la distribución de recursos, etc. Esas son las lógicas detrás de la separación en regiones del ámbito nacional. El siguiente renglón que vamos a encontrar es la provincia. Estamos repasando conceptos que muchos de ustedes lo habrán escuchado de forma quizá no técnica, y otros han trabajado directamente en la planificación de estos lugares. O sea, vamos a tratar de hacer conceptos desde la perspectiva de lo más básico, pero que nos sirvan a todos para refrescar algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo de cara a una práctica dentro de este curso, o vamos a decir, dentro de este encuentro que estamos haciendo. Entonces, con relación a las provincias, estas unidades políticas tienen también una lógica administrativa. No solamente definen un espacio en el territorio, también tienen que ver con la administración de ese espacio, como lo vimos. Es algo que vamos a ver en común con todas las unidades territoriales. Lo que intentan es facilitar la gestión gubernamental y administrativa de cada una de estas porciones. El tema de la clasificación es un elemento adicional. Hay un detalle importante: las provincias se dividen en municipios, que vamos a ver en la siguiente unidad territorial que vamos a mencionar, y deben tener al menos 2. Es una de las curiosidades, vamos a decir, de los elementos a tomar en cuenta. Sus divisiones son los municipios y estas deben tener al menos 2. Y la clasificación en este caso es según la ubicación en función de la costa de la isla. Se clasifican entonces en mediterráneas, las que están alejadas de la costa, las que no tienen contacto con la costa, y costeras. La división de estas provincias se da entonces en una siguiente escala, que es la escala municipal. Esa escala municipal tiene la segunda posición en la jerarquía territorial con relación a la parte política, siendo la primera la provincia. Y vamos a ver más adelante cómo ellas se subdividen al mismo tiempo en otras más. Hay una curiosidad, vamos a decirlo así, una particularidad en lo que se llama la definición de los municipios. Cuando un municipio tiene posee un núcleo urbano, se le llama entonces lo que se conoce como la unidad territorial del distrito municipal. Estos, junto con los municipios, se separan, se dividen a su vez en lo que son las secciones, que es la siguiente unidad que vamos a ver. Y hay una curiosidad también importante, o más bien no una curiosidad, un dato importante a tomar en cuenta: el Distrito Nacional no es clasificado ni como provincia ni como municipio. Está estimado como siendo la capital constitucional de la República, y está formado básicamente este elemento como una sola unidad, siendo la capital definido como capital de la República. La siguiente
clasificación son las demarcaciones que subdividen a los municipios. Estas se llaman secciones. Estas son las subdivisiones en las siguientes unidades territoriales que conforman toda la delimitación del municipio. Y estas, a su vez, se conforman por otra unidad territorial que es el llamado paraje. Lo vamos viendo en la imagen cómo se corresponde una subdivisión con la otra, ¿no? Los mismos municipios se dividen en sección. De la misma manera, un distrito municipal puede también estar constituido por varias secciones. La única condición que define a un distrito municipal es que tenga una zona urbana en su interior. Entonces, cuando estamos hablando de estas unidades territoriales, tenemos que ver cómo ellas se van subdividiendo en el territorio, ¿no? Se van conformando unas a las otras, y el desarrollo, las actividades, la gestión de cada una está íntimamente relacionada con la división subsiguiente, ¿no? O sea, por lo tanto, debemos ver esto como un gran sistema, ¿no? Una relación exactamente coherente con lo que veíamos en el día anterior, o sea, en el día de ayer, que nos brindaba la arquitecta Lucía Navarro, se da también en el territorio en estas escalas. Llegamos a la división de las zonas urbanas. Estas secciones en las zonas urbanas son conocidas con un nombre que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha escuchado, el conocido barrio, ¿no? Estas unidades están presentes solamente en las ciudades. Y dependiendo la complejidad de estos barrios, podríamos encontrar esta otra subdivisión. Lo vamos viendo en la imagen de la derecha, que permite hacer notar cómo se fragmenta cada uno de estos barrios. En este caso pusimos el ejemplo de un barrio de los barrios del Distrito Nacional, y vemos cada una de esas fragmentaciones, sobre todo en las zonas metropolitanas. Es común ver esa fragmentación, esa subdivisión de los barrios. Importantísimo que se entienda que en relación a los conceptos de ciudad, villa, poblado, en cuanto a lo que se conoce respecto a las unidades territoriales, los criterios de nomenclatura o de definición de una ciudad básicamente es cuantitativo en República Dominicana. El dato que tenemos es que una vez los núcleos urbanos tienen una cantidad de habitantes mayor a 10.000 o es una capital de provincia, es conocido como ciudad. Les doy este dato para que puedan encajar el concepto de ciudad en lo que sería esto que estamos estudiando. De la misma manera, cuando esa localidad no tiene, por ejemplo, más que 1.000 habitantes, se le clasifica como una villa, y en el caso de los pueblos se le llama poblados. Es simplemente un dato al margen para que puedan entender dónde encajan estos otros conceptos como ciudad, villa y poblado dentro del esquema que estamos estudiando. Para resumir, por lo menos para que tengan una idea en números muy grandes, ¿no? Cómo está conformada la República Dominicana en cada una de estas unidades territoriales que estamos mencionando. Aquí les dejo una lista que no vale la pena que yo mencione de manera detallada, pero por lo menos lo pueden ver y lo van a tener cuando puedan tener en la mano la presentación, que les resume un poco de cómo es esa subdivisión y fragmentación de las unidades que hemos definido. Quiero compartirles rápidamente, voy a interrumpir la presentación para compartirles este mismo esquema que hemos visto, pero de una forma un poquito más interactiva, que va a ser más didáctica y de cara a una practicidad, a una aplicación en campo. Voy a compartirles a ustedes y quiero por favor que me confirmen si pueden ver el mapa de República Dominicana en pantalla. Se ve el mapa. Perfecto, pues entonces continuamos. Lo que quiero compartirles en este caso es
lo que hemos visto anteriormente desde la escala de provincia para que veamos de una forma interactiva cómo cada una de estas unidades territoriales se va relacionando y va fragmentando a la siguiente en escala. Por ejemplo, a la escala provincial, esto es una división provincial de República Dominicana, estamos acostumbrados a verlas muy comúnmente. Vamos a decir que si nos acercamos a Monteplata, estas divisiones, aquí este mapa que de hecho van a ir, vamos familiarizándonos ya con el recurso o herramienta que vamos a estar utilizando en la parte práctica de este encuentro. Este mapa lo vamos a estar utilizando frecuentemente en el trabajo de campo y nos permite elegir la forma de dividir según la unidad territorial mencionada anteriormente. Y podemos ver, por ejemplo, cómo es la fragmentación de un municipio como el de Monteplata en sus distintos municipios. Cada una de estas, a la derecha de estos capas que estoy encendiendo y apagando, me permite ver la fragmentación de cada una de esas subdivisiones. Por ejemplo, aquí estamos viendo no solamente los municipios, sino también la relación de los distritos municipales que le corresponden a esa provincia. Si nos acercamos, por ejemplo, a San Cristóbal y dejamos, por ejemplo, encendida la capa de no solamente de municipios y distritos municipales, sino también de las secciones, vemos a su vez cómo San Cristóbal empieza a aparecer fragmentado todavía más, ¿no? Cada una de estas líneas finas de color rojo representa una sección. De la misma manera, a medida que nos vamos cambiando de escala, y es importante que vayamos ya manejando, manipulando el concepto de escala en el sentido técnico, ¿no? A mano izquierda vamos a ver una representación que luego vamos a mirar más detalladamente, que nos indica en una línea gráfica que representa en tamaño 2 kilómetros de distancia, ¿no? De longitud, o 2 millas de longitud, para que tengamos una idea de qué tamaño tendrán estos polígonos que representan en este caso los barrios y parajes de la ciudad de San Cristóbal. A medida que nos acercamos, podemos ver cada una de las fragmentaciones que hemos estado mirando. Esta vez aparecen a esta escala lo que serían los subbarrios. De esta manera vamos viendo no solamente el hecho de que es una fragmentación que representa una unidad, sino que esa fragmentación conforma una unidad superior a otra escala. Si hacemos esto en forma regresiva, pues la lógica nos permite ver la conformación total del territorio de República Dominicana en la forma que se representa según sus unidades territoriales. Con relación a lo que sería el ordenamiento territorial, que lo vimos introducido en el pasado encuentro, les traje algunos datos importantes que tienen que ver con lo que acabamos de hacer ahora mismo. O sea, con la visión de las distintas unidades territoriales y las formas que ellas se relacionan y se conforman unas a la otra. Esto es sacado de, obviamente no es la ley del plan de ordenamiento territorial, porque todavía no existe, sino del anteproyecto de ley. Entonces es importante que lo tomen en consideración, que esta es la propuesta. Entonces, solamente como una especie de, para resaltar los conceptos asociados a esto de las unidades territoriales, nos damos cuenta que el tema del plan de ordenamiento territorial está vinculado a básicamente 3 escalas fundamentales. Nacional, y aquí a la derecha vamos viendo cómo estas escalas se relacionan con una serie de entidades o instituciones que velan por su coordinación, su formulación, ejecución y evaluación, dependiendo de la escala correspondiente. En la escala nacional le corresponde al MEPID y al MARENA, quienes son el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A la escala regional, estos ministerios se presentan en lo que sería la unidad de planificación regional, velando por los mismos principios, pero a la escala correspondiente. Cuando hablamos de regional, ya ahí podemos ir asociando visualmente, porque lo acabamos de ver hace un momentito en un mapa, a qué estamos hablando cuando nos referimos a región.
Pues lo mismo a la escala municipal, lo que corresponde al gobierno local, lo hablaba nuestra compañera ayer, se recae sobre los ayuntamientos municipales. Y es precisamente allí que recae también la responsabilidad de ejecución, evaluación y formulación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial a la escala correspondiente. Entonces, esto es importante, no solamente porque podemos entender e ir contextualizando lo que hemos conversado desde ayer a hoy, sino que ahora nos resultará muy probablemente más fácil imaginar la envergadura del territorio que abarca cada uno de estos planes y las pertinencias y las correspondientes instituciones que están relacionadas a su planificación. En términos generales, para no agotarles demasiado, para poder aprovechar los últimos minutos, a mano izquierda vemos una serie de elementos puntualizados, ¿no? Como la gestión integral de los riesgos, equilibrios territoriales, el uso del suelo. Esto no es más que las actividades, las pertinencias, las acciones que ejecuta cada uno de estos planes, o lo que se espera que se ejecuten cada uno de esos planes en su determinada escala. No hemos repetido cada uno de ellos porque todas estas unidades que han sido citadas se corresponden por cada una de las escalas y se velan o se defienden, se gestionan a partir de las instituciones que hemos mencionado. De esta forma, no solamente podemos entender el concepto escala, que lo vamos a ver ahora desde la perspectiva técnica, ¿no? Sino también el concepto escala desde la perspectiva de la gestión y asociado a las distintas unidades territoriales y vinculando los temas que vimos ayer, que tienen que ver con la complejidad de la forma en que estos tejidos se van conformando, pero también el tema del ordenamiento territorial. Vamos a entrar a una parte que yo sé que es para muchos de nosotros un repaso muy básico, pero fundamental porque tiene que ver con el concepto escala, pero no desde la perspectiva de la gestión administrativa y en la forma que lo vimos en las unidades, sino de la interpretación cartográfica, que es con la que vamos a trabajar en campo, o lo que se espera hacer la parte práctica de este módulo de encuentro que estamos realizando. Debe ser algo muy básico para ustedes, pero es fundamental, porque nos vamos a enfrentar con lugares que tendremos que identificar, ya sea en un mapa, en una fotografía aérea, y la herramienta escala, ese elemento básico de los principios de los estudios de geografía, de arquitectura, de urbanismo, que muchos de nosotros hemos tenido y otros quizá no, nos va a servir como fundamento para poder interpretar cómo es que vamos a hacer las actividades que vamos a hacer a partir de esa información cartográfica. Debemos simplemente recordar, y que va a servir junto con otro concepto que es la zonificación para cerrar, ¿no?, la parte práctica interpretativa y la parte cartográfica o interpretación cartográfica correspondiente a este tema. Tenemos que recordar simplemente un concepto que nosotros sabemos. Siempre que veamos una escala, se nos puede presentar en dos fases, en la forma en que nosotros manejaremos nuestra información cartográfica, en dos formas distintas. Una, como la que está en la parte superior, que dice escala numérica, que corresponde a una proporcionalidad de unidades de medición en un mapa con relación a la realidad. Recordemos que cada unidad medida, vamos a decir el centímetro, que podamos medir en un mapa, simplemente correspondería a la equivalencia proporcional que nos da el número. En este caso, un centímetro sería equivalente a 25.000 centímetros, en la realidad. Eso nos permite entender que al momento de intervenir una escala determinada, si esto fuera un territorio físico real, ¿no?, concreto, tenemos una idea de dimensión que podemos resumir en un elemento tan sencillo como un papel en un mapa. Fundamental. Por eso lo damos como elemento básico. Nos lo vamos a encontrar sobre todo en la parte práctica de este módulo. Y es importantísimo que las personas que nunca han visto este concepto o que este concepto lo han manejado de muy lejos, ¿no?, desde la oficina, ¿no?, o desde otro ámbito, no desde el campo, lo tengamos de nuevo en nuestra mente, porque lo vamos a utilizar mucho. De la misma manera, como veíamos hace un rato en el mapa interactivo, se nos puede presentar la escala de otra manera, de forma gráfica, ¿no?, como aquí está definido.
Y esto simplemente es una equivalencia de dimensión. La dimensión que esté indicada en el mapa tendrá una equivalencia a una unidad real. En este caso, por ejemplo, 750 metros es la longitud total a la que equivale esta pequeña reglita en blanco y negro que se presenta en el mapa. Esto lo digo, vamos a decir, con la excusa, con la brecha de ser demasiado obvio o ser demasiado básico. Pero fundamental, sobre todo porque no sabemos cuántos de nosotros en este módulo de enseñanza que estamos llevando tiene ya un conocimiento previo, y será importante que esto esté en sus manos al momento de practicarlo en el levantamiento de campo. Terminamos en cuanto a los conceptos con un concepto importante en el ámbito de lo que es la planificación territorial. Es un concepto también muy básico, quizá no tan básico como el concepto escala, pero sí básico desde la perspectiva del ordenamiento, de la organización del territorio, que es el concepto de zonificación. Una forma de abordarlo a nivel conceptual, a nivel de definición, es entender que es una representación de porciones heterogéneas de un espacio, del territorio, a la cual se le aplican criterios específicos para poder entenderla, analizarle u obtener alguna información valiosa. Y esto, cuando lo vamos a ver de la perspectiva práctica, es básicamente entender una porción de territorio determinada y poder leer de ahí una información específica que es necesidad nuestra. Por ejemplo, puede ser el nivel de vulnerabilidad de un espacio. Puede ser qué área es urbanizable o consolidable en un espacio. ¿Qué área está más expuesta a una amenaza? Esas lecturas se hacen a partir de una zonificación, y esa zonificación se puede corresponder incluso en lo concreto para tomar decisiones ya en el territorio real, no solamente a partir de la información, por ejemplo, como un mapa o una fotografía, sino para definir en el territorio ese espacio zonificado que sea apto o no apto para determinada actividad. O sea, una herramienta fundamental para lo que sería el ordenamiento territorial. Hay una bibliografía como elemento de cierre del tema que resume a grandes rasgos la información que se ha exhibido a lo largo de la presentación. Ese le va a quedar como referencia. Cuando este documento le llegue a las manos, le van a poder ampliar la información o profundizar aún más según necesidad. Y por último, les dejo a partir de un razonamiento que vimos en la primera diapositiva, simplemente con una pregunta reflexiva. El ordenamiento del territorio, o más bien dicho, mejor dicho, lo que se llama la división en las unidades territoriales, se pretende, como dijimos en un principio, para facilitar una serie de elementos, como actividades o acciones dentro del territorio, como la gestión de recursos, como el ordenamiento, etc. Pero uno fundamental es la participación. Entonces, simplemente me genera a mí una pregunta crítica que las dejo a ustedes, como una pequeña, una encuesta que nunca llegará a resultados. ¿Alguno de ustedes ha participado en algún momento, en algún proceso de definición de unidades territoriales en el país? Y queda eso allí porque la pretensión de esa unidad territorial es precisamente facilitar la participación. Y se supone que debe también partir de la participación. Entonces, queda abierta la posibilidad de preguntas. Prefiero, no sé si será posible dar la respuesta al final de toda la intervención. Y pues queda aquí la presentación por concluida. Espero que haya servido. Muchas gracias.